El domingo 15 de diciembre de 1985 se celebró un notable evento ferroviario. Remolcado por una 1700 de vapor, partió de la estación de Francia el tren conmemorativo del 125 aniversario del ferrocarril de Manresa a Lérida. Prendidos por el frío de aquella gélida mañana, un grupo de amigos y aficionados, provistos de un pequeño tentempié y cargados con los trípodes y las cámaras, a las 7 de la mañana nos dimos cita con un solo hombre en los todavía oscuros andenes externos de la estación de Francia, donde nos reunimos para ver la salida del tren que, tal como solía ocurrir, se produjo con retraso. Ya casi nadie recordaba aquellos viejos tiempos cuando todos los días varios trenes de vapor llegaban o partían de la barcelonesa estación de Francia. Los eventos invernales conllevan pasar frío, desaliento y prolongados retrasos, seguidos de histéricas carreras tras el tren que sorprendentemente alcanza velocidades insospechadas. Todo y que habían reparado la caldera y que tanto los cilindros como el resto de elementos mecánicos estaban en buen estado, en realidad nadie esperaba que la 1700 rindiera a su máximo nivel. En un principio confiamos en que la máquina parecía funcionar bien, pero un ingenio de vapor que lleva varios años sin funcionar es bastante complicado ponerlo en orden de marcha con total garantía. El trabajo del día a día es el mejor mecánico de las locomotoras de vapor. Solo la casta exhibida por las 1700 en sus largos años de servicio mantuvo la esperanza y el deseo de que todo iba a salir perfecto. Así y todo, sabíamos que era imposible controlar hasta el más mínimo detalle, más cuando el personal y los talleres de la concluida época del vapor ya hacía algunos años que dejaron de prestar servicio o simplemente habían sido demolidos. Viajar en un tren de vapor montado en uno de aquellos viejos vagones impregnados del áspero olor de la carbonilla es un privilegio que no siempre tenemos a nuestro alcance. Estos lances reúnen a los aficionados más devotos. Si al madrugón le añadimos las carreras tras el tren durante más de 160 kilómetros a través de media Cataluña, la cosa supera el más prudente de los juicios. Tal vez sea por esta circunstancia que nadie nos toma demasiado en serio cuando confesamos en qué empleamos nuestro tiempo. Dejamos el tren tras nosotros poco antes de avistar el camino que nos conducirá a nuestro objetivo. Creemos que vamos bastante apurados de tiempo. Giramos para tomar la senda estrecha y embarrada que conduce a la vía. Al instante, el coche da un extraño coletazo y, sin posible reacción, nos encontramos metidos en medio de un campo con barro hasta los ojos. ¿Y ahora qué? Venga, todos abajo, hay que empujar. Nos ponemos perdidos de barro, pero el deseo de alcanzar nuestra meta nos ayuda a poner el coche en el camino. Tomamos de nuevo el embarrado coche y salimos a toda castaña hasta alcanzar el lugar previsto. Cuando apareció el tren, estábamos milagrosamente situados. Una vez más habíamos logrado nuestra meta. El tren tenía prevista una parada técnica en Calaf para cargar agua y carbón. Pensamos que allí podíamos tomarnos un respiro. Fue entonces cuando nos ocupamos de nuestro estado y el del coche. Puedo jurar que ofrecíamos un aspecto desolador. Cuando sacamos el coche de aquel barrizal, nos pusimos de barro hasta los tobillos, que luego traspasamos al interior del vehículo, donde ya más conscientes de la situación no sabíamos dónde poner los pies. Así y todo, la parada de Calaf sirvió para relajar nuestro ánimo y concretar las siguientes secuencias sobre el plano. Cambiamos los carretes de las cámaras y, todavía sobrados de tiempo, nos encaminamos al escenario elegido para la inmediata secuencia. El lugar acordado se encontraba cerca de un terraplén, próximo a la salida de un túnel no demasiado largo. Disponíamos de todo el tiempo del mundo para elegir diversos puntos de encuadre. Y al final, como siempre, nos agrupamos todos en el mismo lugar. Alguien alertó: ¡ya viene! En un instante pegamos el ojo tras el visor de la cámara mientras veíamos cómo el tren se introducía por la boca opuesta del túnel, galopando directamente hacia nuestras posiciones. Yo me había agachado muy cerca del balasto y, conforme vi que se acercaba al tren, una voz interior me advertía de lo comprometida que era mi posición. Pero ya era tarde. Levantarse sería infinitamente peor.
Aguanté el tipo mientras el tren se lanzó sobre nosotros. Un escalofrío me contrajo el estómago. Sentí la potente locomotora resoplar furiosa cerca de mi cabeza mientras temblaban las traviesas y el balastro de la vía. El chorro de agua de un inyector nos roció a mí y a la cámara. Fue una clara advertencia a mi imprudente audacia. Quienes conocemos estos trenes sabemos que de ellos cabe esperar cualquier cosa. No solo es aventurado predecir la hora de la llegada. También antes de la salida es posible que surja la más absurda adversidad que dé al traste con el viaje por la causa más imprevisible. Así y todo, aquellos que cometemos la insensatez de correr tras los trenes con el fin de tomar escenas como estas, tenemos las emociones garantizadas. Para seguir un tren con posibilidades de éxito, el quid de la cuestión reside en procurar que sea el tren el que vaya detrás de nosotros. Es decir, que tan pronto como supera nuestra posición, debemos recoger el equipo y avanzarlo con el coche para esperarlo con cierta ventaja en el inmediato punto previsto con un margen de tiempo suficiente. Esto, que siempre se repite de igual manera, algunas veces no da el resultado esperado. Con bastante suerte, en la mayoría de las ocasiones, llegamos justos pero a tiempo. Pero en otras, cuando llegamos, solo vemos cómo se aleja el tren. En otras oportunidades, desgraciadamente las más abundantes, después de realizar histéricas carreras adelantando infernales camiones, llegamos apurados al punto previsto para situarnos y montar las cámaras. Cuando todo está a punto, comienza la espera del tren. Pensamos que solo tardará unos minutos. Pasa un cuarto, media hora, 40 minutos, alguien masculla: caray, el frío me está helando los pies y las manos. Una inoportuna gota cuelga de casi todas las narices. ¡Ostras tú! ¡Qué frío hace! ¿Quieres decir que no ha pasado? Son las eternas conjeturas entre los componentes del grupo mientras permanecemos pacientemente agrupados en el mismo espacio para tomar nuestras fotos y secuencias. Juntos componemos un curioso tumulto de cámaras, trípodes y fotógrafos, todos con los ojos puestos en la misma dirección. Se escucha un ruido. Nos situamos tras la cámara. Estamos tiesos y muertos de frío. Deseamos tomar las imágenes para refugiarnos en el coche y entrar en calor. Una voz alerta al grupo: ¡ojo! Ya está aquí. Aparece un tren, pero no es el que esperamos. Se trata de una circulación que al parecer ha pasado delante. ¡Caray! Menuda guasa. Ahora el de vapor tardará otro buen rato. Los minutos se antojan largos, interminables. Pateamos el suelo para aliviar el frío de los pies. Cunde el desánimo y empezamos a preguntarnos si tal vez nuestro tren pasó antes de que llegáramos nosotros. Mira que, de ser así, metidos en estas cábalas, de pronto aparece la locomotora. Lo hace como una bestia. Se precipita sobre nosotros. Parece como si hubiera esperado el momento de pillarnos con la guardia baja. Por fortuna estamos curtidos en estas lides y todos obtenemos la secuencia deseada. Alguien del grupo reflexiona en voz alta: es curioso, tanto ruido como hace una locomotora y no la hemos oído hasta tenerla casi encima. Sin perder un minuto recogemos el equipo y empezamos otra frenética carrera para avanzar al tren antes de que llegue al siguiente punto previsto. Avistamos de nuevo la línea y el tren, al que finalmente logramos superar. La zona es llana y corre como un demonio. Nosotros debemos correr todavía más si queremos conseguir una ventaja suficiente. Después de rebasar Mollerussa, alcanzamos de nuevo el tren. A partir de allí pudimos filmarlo desde el coche mientras corríamos tras él por la antigua Nacional 2, que transcurre paralela con la línea del ferrocarril. A los pocos minutos se levantó la sutil capa de niebla que ya nos acompañó el resto del camino. Conforme íbamos avanzando, la niebla se hizo cada vez más densa. Recuerdo que en aquellos momentos me sentí contrariado por el inesperado fenómeno. Había abrigado la idea de filmar estas secuencias con una luz brillante y nítida. Estuve a punto de desistir, ya que la visibilidad no era la deseada para tomar unas buenas imágenes del tren. Solo el instinto de seguir filmando me mantuvo tras el visor de la cámara. Luego me felicité por ello. Seguimos el tren entre la niebla, que apenas dejaba ver la silueta de la locomotora, pero la difusa imagen de la máquina producía un extraño efecto de misterio mientras galopaba como la sombra de parecidas epopeyas perdidas en el tiempo cuando las locomotoras de vapor solían recorrer las fértiles llanuras del Segrià.
Solo para abastecer el agua y el carbón que precisaba la locomotora, debieron realizar un auténtico alarde de imaginación, puesto que las viejas estructuras utilizadas durante la época del vapor ya no existían en 1985. Por ello fue preciso acudir al servicio de bomberos, que se encargó de rellenar de agua el tanque del tender, y también se concertó el envío de un camión cargado de carbón a la estación de Calaf. Así pues, tras no pocos esfuerzos y con la discreta ayuda de una locomotora diésel de la serie 3300, que durante la mayor parte del trayecto empujó por la cola del convoy, el tren lograría alcanzar la estación de Lérida. La 1700 se esforzó muy poco y solo en contados tramos. Por esto tampoco nos pudo ofrecer los espectaculares penachos de humo y vapor que esperábamos ver los aficionados, ya que el frío y la humedad del día eran propicios para ello. Cerca de Lérida, el ferrocarril y la carretera se distancian. Como era previsible, cuando llegamos a la estación de Lérida, el tren había concluido el trayecto. Eran las 4:30 de la tarde. Atrás quedaban más de 8 horas de frío y frenéticas persecuciones tras más de 160 interminables kilómetros al acecho del tren. Toda una aventura. Íbamos sucios, helados, rendidos y hambrientos. Solo habíamos comido el bocadillo de la mañana que algunos compartieron con los menos previsores. Eran las 7 de la tarde cuando nos reunimos en la mesa de un restaurante de la Panadella, donde saciamos nuestra hambre canina mientras comentamos los lances de la jornada en aquella animada charla entre amigos. Entre bocado y bocado seguíamos urdiendo supuestos proyectos relacionados con nuestra extraña afición. De aquel ambiente se desprendía un persistente tufillo de vapor y carbonilla que se acrecentaba con cada una de nuestras batallitas.